Amigos, empezamos una nueva edición de su programa Cultural TV en esta transmisión especial por un año de estos programas que un día como hoy, un 1 de agosto del 2017, hemos empezado con el principal objetivo de difundir cultura de una forma bastante dinámica para todo tipo de público. Entonces, como hemos hablado en la introducción, una transmisión anterior, hace unos minutos nada más, hemos hablado de los avances, de cómo se convirtió del programa de Facebook a medio de comunicación. Y en esta ocasión me acompaña el historiador Augusto Huertas, que ha sido una persona que nos ha acompañado en diversas ocasiones para hablar sobre temas muy importantes como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y ahora en esta ocasión lo tenemos en el renovado set de este programa. Augusto, ¿te acuerdas de hace un año, casi ya un año, cuando tú fuiste el primer invitado de estos programas, igual que Deporte al Máximo, el Observador? El primer programa lo realizamos aquí. Sí, claro, sí, fue una bonita experiencia. Agradezco realmente que me hayas hecho parte, ¿no?, de esta iniciativa tuya, ¿no?, por difundir la cultura, ¿no? Y bueno, estamos aquí nuevamente para celebrar ese aniversario y para seguir difundiendo lo que nosotros sabemos hacer, ¿no? Claro, Augusto es especialista, es historiador, del cual en esta edición vamos a estar hablando sobre la guerra con Chile, en esta edición especial de El Cultural TV, programa que hemos hablado de diferentes temas. Hemos cubierto desde los museos, diferentes eventos, hemos presentado libros como el que lo pueden ver en la imagen, el primer libro que se presentó a un 1 de agosto del 2017. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a estar en esta entrevista especial. Augusto, a ver, vamos con la primera pregunta. A ver, ¿cómo se inició este conflicto también llamado Guerra del Pacífico? Bueno, mire, primero, antes que nada, hay que recordar una cosa. Siempre que se habla de una guerra, siempre se va a hablar de un montón de pretextos. Por lo general, pretextos de índole nacionalista, por lo general. Pero hay que recordar que toda guerra tiene en realidad causas económicas, políticas, ¿no?, sociales, ¿no? Pero principalmente económicas. Si lo vemos desde ese punto de vista, vemos, ¿no?, que hay interés económico, ¿no? Hay un interés económico por parte en ese momento de Chile, ¿no?, de querer, digamos, tener más riqueza, ¿no?, tener riquezas naturales, ¿no? Y bueno, ¿no?, esas riquezas naturales se encontraban en lo que era el departamento boliviano de Antofagasta en ese momento, ¿no?, y en lo que era el sur del Perú, ¿no?, que era Tarapacá, ¿no?, en ese momento. Claro, esa fue la causa principal. Sin embargo, obviamente, la historiografía nacionalista de cada país va a arreglar, ¿no?, la historia a su conveniencia, ¿no? O mejor dicho, va a ver la historia, ¿no?, de una forma que no se vea tan violenta, ¿no? No, porque no se ve bien, ¿no?, que un país diga, ¿no?, nosotros quisimos los recursos naturales de tal país, ¿no? Es por esa razón que si uno va a Chile, ¿no?, y con el respeto de todos los chilenos que nos pueden estar viendo, ¿no? Yo tengo bastantes amigos chilenos, pero hay que decirlo, ¿no? El Estado chileno, por ejemplo, ¿qué es lo que plantea actualmente, no? Plantea que Chile se estaba defendiendo, ¿no?, de un inminente ataque. Ellos hablan de un ataque, ¿no?, de un ataque que iban a hacer Perú y Bolivia, ¿no?, a raíz de un supuesto tratado secreto que había, ¿no?, entre Bolivia y Perú, ¿no? Ellos creían de que Perú tenía un pacto, un acuerdo, o sea, como queriendo invadir Chile. Bueno, el acuerdo existía, pero era un acuerdo defensivo, ¿no? Defensivo. ¿Por qué? Bueno, no tenemos aquí un mapa, ¿no?, para poder explicarlo mejor, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? En ese tiempo se hablaba de que había una idea, ¿no?, de Chile de apoderarse de la costa marítima boliviana, ¿no?, que era el departamento de Antofagasta. Pero para eso, lo que se decía era que Chile había hecho previamente un acuerdo con Bolivia, o que estaba tanteando un acuerdo con Bolivia. ¿Para qué? Para que Bolivia le ceda su costa a Chile, le ceda su departamento, y a cambio, Chile y Bolivia iban a unirse contra el Perú, e iban a tomar el departamento sureño de Tarapacá.
con el cual Tarapacá pasaría a manos bolivianas y Antofagasta quedaría en posesión chilena, ¿no? Ahora, a Bolivia le convenía este acuerdo. ¿Por qué? Porque ¿cuál era en ese momento el puerto más importante de Tarapacá? Era Iquique y Arica, ¿no? Pero Arica Claro. principalmente. ¿Por qué? Porque para los bolivianos más les convenía Arica, porque Arica es la salida natural de La Paz, por ejemplo, ¿no? O sea, le convenía tener ahí costa, ¿no? En Tarapacá, ¿no? Así que el Estado peruano firma, ¿no? Un acuerdo defensivo con Bolivia para contrarrestar. Y ese tratado, este acuerdo se dio un poquito antes de la guerra. Claro, exactamente, ¿no? Pero bueno, pero aquí por eso siempre me preguntan, ¿pero por qué Perú se tuvo que comer el peito con Bolivia? ¿Por qué unirse con Bolivia, no? Yo creo que en realidad le habían hecho, bueno, para los que saben la jugada de la ajedrez, le habían hecho un jaque al Perú, ¿no? Perú no le quedaba otra opción. Si no hacía este acuerdo con Bolivia, Bolivia se iba a aliar con Chile, ¿no? En contra del Perú, ¿no? No le quedaba otra opción. Para bloquear ese inminente ataque, obviamente Perú firma, ¿no? El acuerdo con Bolivia. Además, ¿cuáles fueron las causas de la guerra del Pacífico? Bueno, esa es la causa económica, ¿no? Pero para terminar esa idea, decir, ¿no? Que además de eso, Perú también tenía la idea de unir a este tratado a Argentina. ¿Ves? Porque obviamente Bolivia en ese momento militarmente no figuraba, ¿no? A nivel internacional, no figuraba. Su costa, por ejemplo, ellos no tenían marina de guerra boliviana, para empezar, no existía. No había marina de guerra. O sea, unirse con Bolivia desde el punto de vista militar era una mala idea. Por esa razón buscaron también la alianza con Argentina, contra los argentinos, pero Ya había sucedido, disculpa que te corté, sí. pero ya había sucedido una guerra entre Argentina y Chile porque en estos tiempos hay una rivalidad muy fuerte. Claro, pero la rivalidad actual viene ya de hechos que han pasado ya en el siglo XX, ¿no? Pero en este momento de la guerra había ese peligro, ¿no? Para los chilenos, ¿no? De que Argentina se una a este tratado secreto, ¿no? Para eso, Chile va a decidir algo, ¿no? Chile va a decidir darle todo lo que es la Patagonia Argentina, para que de esa forma Argentina no se meta en este tratado, ¿no? No se meta en este tratado. Y finalmente queda Perú-Bolivia nada más, ¿no? Queda Perú-Bolivia. Ahora, los chilenos vieron este tratado como una especie de ofensa hacia ellos, o no, mejor dicho, veían muy peligroso este tratado, ¿no? Ellos lo tomaban como que eran dos países contra uno, pero en realidad no hay que verlo así, ¿no? Bolivia no estaba preparado militarmente, el Perú menos, ¿no? El Perú no estaba preparado, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, las fuerzas militares que tenía, ¿no? Perú, por ejemplo, tenía... ¿Cuáles eran las embarcaciones más poderosas que tenían? La Independencia y el Huáscar. Claro. Estos blindados no eran nada a comparación de los acorazados que tenían los chilenos. En Chile, ¿cómo así se fue armando su poderío? Su poderío. Bueno, en realidad hay que ver una cosa, ¿no? Chile toda su vida siempre se ha visto amenazado, ¿no? Se ha visto amenazado por varios países, eso hay que decirlo, ¿no? Y además otra cosa, si uno ve bien el mapa, antes de la guerra, Chile en realidad cuenta con pocos recursos, poquísimos recursos. ¿Y crees que, o sea, como otros historiadores, otros especialistas, afirman de que ha sido más que nada un afán expansionista? Yo creo que sí, pero hay que aclarar una cosa, ¿no? Yo creo que hubo un afán expansionista en el Estado chileno, pero no en el pueblo chileno, eso hay que diferenciarlo, ¿no? Yo diferencio bastante lo que es el Estado chileno del pueblo chileno, ¿no? Yo no creo que el pueblo chileno haya querido guerra, ¿no? Yo creo que ningún pueblo del mundo ha querido guerra, ¿no? Yo creo en realidad que es el Estado chileno el que... Claro, más que nada querían extender su territorio, porque Chile, por ejemplo, nos ubicamos en el tiempo hacia 1878, 1879, donde empezó este conflicto. Chile era como la mitad del territorio actual. Exactamente, ¿no? Y además también recordemos a un personaje, ¿no? Nacionalista chileno llamado Diego Portales, en el siglo XIX. ¿Qué planteaba Diego Portales? Diego Portales, primero, él fue el principal opositor a la alianza entre Perú y Bolivia, entre la Confederación Perú-Boliviana, él fue el principal opositor. Y también planteaba de que el Estado chileno, para poder ser poderoso, para poder ser grande, tenía que expandirse, ¿no? Tenía que expandirse. Era lo que planteaba, ¿no? Este nacionalista chileno, ¿no? Diego Portales. Claro, acá tenemos una pregunta, por ejemplo, que dice lo siguiente: ¿cuál fue el presidente peruano que estancó el salitre
con la finalidad de proteger el capitalista. Nos podemos acercar un poquito más para que nos escuchen un poquito, los escuchen mejor y además pueda visualizar y nos puedan visualizar muchísimo mejor. Dice, vamos a repetir la pregunta. ¿Cuál fue el presidente peruano que estancó el salitre con la finalidad de proteger el capitalista nacional y comprobar el crecimiento del país, lo que motivó la guerra con Chile? Ya estamos hablando de Manuel Pardo, ¿no? Que fue el primer presidente civil. Él, digamos, ya, ¿no? Buscó eso, ¿no? Lo que es la nacionalización del salitre, ¿no? Y todo eso, ¿no? Claro. Él ya veía eso. ¿Por qué? Porque él, digamos, a diferencia, hay que recordar una cosa, Manuel Pardo era el primer presidente civil que tuvo el Perú. Fue el primer presidente civil que tuvo el Perú. Y además de eso, también había sido consignatario del guano, ¿no? Él, digamos, manejaba todo lo que era el asunto de los negocios. O sea, la respuesta es Manuel. Claro, Manuel Pardo. Manuel Pardo. Entonces, el colega Eric, el primer presidente civil, ¿no? El primer presidente civil, ya ha sido respondida a tu pregunta. Sin embargo, hay que aclarar una cosa, ¿no? Del punto de vista económico, favorecía al Estado peruano eso. Sin embargo, también hay que tener en cuenta una cosa, en ese momento ya se vivió un problema de guerra, ¿no? Un contexto de guerra, ¿no? Descuidó bastante lo que fue, digamos, la cuestión defensiva, ¿no? Militar, ¿no? Yo siempre planteaba esto, ¿no? En los momentos en los que sí, tal vez era necesario un asesoramiento militar, un gobierno militar, no lo hubo, ¿no? Y en los momentos que no los necesitábamos, sí estuvieron ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, estamos hablando del contexto peruano, contexto chileno, antes de responder la pregunta, y era de que Chile se había armado mucho mejor que el Perú. Como hemos mencionado a las personas que se nos están uniendo en la transmisión, estamos en el programa de aniversario, 1 año de transmisiones de Cultural TV. Bueno, regresando al tema de la guerra con Chile, Perú no estaba preparado en definitiva para un conflicto, para una guerra. Y Chile ya se venía con anticipación, viendo esta posibilidad que en cualquier momento iban a buscar un pretexto para armar el conflicto. Claro, en realidad, como te lo había mencionado anteriormente, toda guerra puede tener miles de causas, ¿no? Pero la principal siempre va a ser la cuestión económica, ¿no? La cuestión económica. Claro que al final va a ser recubierto, ¿no? Con intereses nacionalistas, ¿no? Con intereses, ¿no? Patrióticos, pero en realidad siempre va a haber una base económica en todo conflicto, no solamente en este, ¿no? En todos. Ya, entonces, vamos a hablar, seguir avanzando. Sucede que, entonces, Chile está armado, pero uno de los pretextos fue también de que se le había subido, como en ese territorio pertenecía a Bolivia, habían puesto un pago de 10 centavos. ¿No? Fue una política demasiado desacertada, muy imprudente. Es sobre el salitre, ¿no? Exactamente, ¿no? ¿Qué ocurre? Ocurre que, bueno, hay que contextualizar, ¿no? El Claro. departamento de Antofagasta, ¿no? Allá en lo que era Bolivia en ese tiempo, era la principal, ¿no? Fuente de extracción de salitre, ¿no? La principal fuente de extracción de salitre. Pero Bolivia no tenía la capacidad para extraer el salitre. No tenía esa capacidad. Como no tenía esa capacidad, Bolivia, los empresarios chilenos empezaron a extraer de ahí, ¿no? Extraían el salitre. Pero digamos, hubo un acuerdo con Bolivia, ¿no? Que Bolivia no le iba a aumentar impuestos. En un periodo de tiempo no le iba a aumentar los impuestos. Y bueno, ¿no? Bolivia cometió el gran error. Fue un gran error. Porque Bolivia, si Perú no estaba bien preparado, mucho menos Bolivia. Exactamente, ¿no? Y Bolivia, digamos, debió tener en cuenta que Chile tenía ya esos afanes expansionistas y que buscaba una excusa para desencadenar la guerra, ¿no? También hay un historiador, Nelson Mandela, que lo recuerdo haber escuchado cuando decía eso, ¿no? Que Bolivia fue demasiado imprudente para poder, digamos, ¿no? Para subir los impuestos en ese momento. Claro que fue un impuesto mínimo, es cierto, sin embargo, los chilenos no lo tomaron tanto por la cantidad de lo que se subía, sino de que se estaba violando un tratado. Los chilenos obviamente se van a oponer a pagar estos impuestos de más que se le está cobrando, no lo va a pagar, y el Estado boliviano procede a incautar, ¿no? A tomar, ¿no? En ese tiempo, el presidente de Bolivia era Hilarión Daza, en el Perú. Manuel Ignacio Prado. Y en Chile. Manuel Ignacio Prado, perdón. Y en Chile, Aníbal Pinto. Aquí tenemos una pregunta de un fiel televidente, bueno, que nos realiza la segunda pregunta de este programa.
nos da la siguiente interrogante. Después de la batalla de Tarapacá, ¿por qué Perú no logró expulsar a los chilenos y tomar el control de la provincia litoral? Ah, ya. Esa es una buena pregunta. Yo he tenido la oportunidad de estar en lo que actualmente es Tarapacá, bueno, actualmente Chile, ¿no? He tenido la oportunidad de estar en Tarapacá. Y ahí lo primero que me di cuenta es de un gran problema que tiene esa zona. No tiene agua, no tiene recursos para vivir. O sea, es una zona pobre. Pobrísima, hablando de recursos. Es más, uno ve todo Tarapacá, la única ciudad que tiene relativo progreso es Iquique. De ahí los demás pueblos, las demás ciudades, son ciudades totalmente aislados. Hasta el día de hoy hay todavía una ciudad, un pueblo que se llama Tarapacá, donde nació Ramón Castilla, ¿no? Ahí el lugar donde nació Ramón Castilla. Claro. Tarapacá, claro. Ahí Tarapacá, por ejemplo, no tiene agua a las 24 horas. Y para llegar ahí necesitas tomar un bus que sale de Iquique solamente pocas veces al día. Es por esa razón que yo me pongo a pensar, ¿no? Si en estos tiempos es difícil la vida allá en Tarapacá, en esos tiempos era peor. La historia habla, ¿no? De que casualmente se ganó una batalla, ahí no como lo está comentando aquí tu colega, ¿no? Claro, se triunfó en esa batalla. Ahora la cuestión era mantenerse ahí, ¿no? Mantenerse ahí era difícil. Claro, no había los recursos para mantenerse. Es por esa razón que los mismos peruanos tuvieron que, y además que no contaban, ¿no? Con el, digamos, por más que triunfaron, no contaban también con fuerzas, digamos, de reserva para seguir avanzando, ¿no? Por lo tanto, lamentablemente, ¿no? Ahí Cáceres tuvo que retroceder, ¿no? En vez de avanzar, tuvieron que retroceder, ¿no? Claro, o sea, no había condiciones para seguir avanzando, ¿no? Claro, y además de que bueno, pasaba el tiempo y Chile avanzaba, Bolivia se retiró de la guerra. Claro, pero eso va a ser más adelante todavía, ¿no? Aquí todavía está presente la alianza, todavía, ¿no? Pero bueno, en realidad en la batalla de Tarapacá, si bien es cierto, murieron algunos bolivianos, también fue más el ejército peruano, ¿no? Que ahí triunfó, es cierto, ¿no? Pero lamentablemente al no contar con los suministros para quedarse y tampoco contar con un ejército de reserva, tuvo que retirarse, ¿no? Lamentablemente tuvo que retirarse y dejar, ¿no? La Tarapacá a disposición del ejército chileno, ¿no? Que seguía avanzando, ¿no? Claro, esto, como hemos dicho, Chile está mucho más preparado. ¿Y cuáles fueron las principales falencias, aparte de las mencionadas, del Perú? Mira, yo te voy a comentar una cosa, y tal vez me estoy aquí, tal vez me agarre, no sé, pero bueno. Así en resumen. Bueno, aquí, mira, por un detalle. Yo siempre digo que cuando hay una crisis, salen a flote todos los problemas, siempre. Incluso hasta en las relaciones personales, ¿no? Cuando hay crisis, empiezan a salir las personalidades verdaderas, ¿no? Esto mismo pasó durante la guerra. Durante la guerra del Pacífico, en ese momento de crisis, se evidenciaron todos los problemas que tuvo el Perú. Problemas políticos, por ejemplo, el Perú no estaba unificado políticamente, no había una identidad nacional. No había una política nacional, llamémoslo así, lo que había eran políticas privadas, ¿no? Cada uno defendía su propio interés. Eso se ve, por ejemplo, que estando en plena guerra, supuestamente todas las fuerzas políticas deberían olvidar sus discrepancias. Claro, ponerse de acuerdo, concordar por el bien del país. Claro, pero en estos tiempos, disculpe en estos tiempos, por ejemplo, si uno le preguntaba a los que estuvieron en estas batallas, en estos conflictos, al ejército peruano preguntaban ¿por quién tú peleas? Y no decían que peleaban por el Perú, sino decían peleaban por Cáceres. Bueno, Andrés Sabino Cáceres, nos referimos a él, peleaban por Miguel Iglesias, peleaban por Nicolás Piérola. Ahí viene, ese es un problema también social, pero ahí vamos a llegar por partes, ¿no? Primero vamos viendo la cuestión política, primero fue eso, ¿no? No había una unificación política, ¿no? No había intereses nacionales. Vemos que Piérola le da golpe de estado a Ignacio Prado, luego vemos que hay enfrentamientos entre Cáceres e Iglesias en plena guerra. O sea, estamos viendo que en vez de estar unidos, en vez de estar ahí... Estaban peleando. Los grupos de poder peleaban entre ellos. Eso es lo que vemos primero. Eso es primero. Segundo, lo que mencionas tú, el problema social. El Perú no estaba unido socialmente. Tú ibas a los pueblos más alejados de la sierra, de la selva, ni hablar. Ibas ahí y le preguntabas a la gente, ¿no? ¿Por quién estás peleando? A los mismos campesinos. Le preguntabas lo que era el Perú
Incluso cuentan las anécdotas, ¿no? De que cuando la gente de Cáceres iba, digamos, a la sierra a buscar a los guerrilleros que los acompañen para combatir a los chilenos, les decían, ¿no? Pelea por tu país, pelea por tu patria, pero ellos decían, ¿qué es país, qué es patria? No tenían el concepto claro, no sabían nada. Claro, y además otra cosa, no solamente no sabían lo que era el Perú. Aquí vamos a ver un problema social bien fuerte. ¿Por qué? Porque luego a los campesinos les preguntaban, el campesino le decían a los generales, una pregunta, señor, le decían, ¿cuál es la diferencia entre que me explote un hacendado peruano y me explote un hacendado chileno? Ahí vemos otro problema. El campesino siempre ha sido explotado, bueno, en esos tiempos sobre todo más, ha sido explotado. Ellos no querían luchar por la causa nacional, que ellos creían que la política más beneficiaba a los hacendados, no a ellos, ¿no? Ellos decían, ¿qué riqueza voy a defender si yo soy pobre? ¿Qué más me da que el hacendado que tanto me voy a pelear por el hacendado que tanto me maltrata? ¿Qué más da que me maltrate que venga un hacendado peruano, un hacendado chileno? Ahí vemos el fuerte problema social. Los campesinos estuvieron marginados no solamente socialmente, ¿no? Educativamente, ¿no? Había una época de discriminación claro, por supuesto. por raza. Claro, por supuesto. O sea, estamos viendo que en realidad esta guerra está evidenciando todos esos problemas que ha tenido el Perú. Problemas políticos, problemas sociales, problemas económicos, ni hablar, ¿no? Ni hablar, ¿no? Claro. O sea, claro. Y estas fueron las causas en realidad que nos Perú no estaba preparado por nada, para nada. Y por esa razón. Pero Perú, se entró a la guerra como que queriendo defender a Bolivia, pero al final los chilenos llegaron hasta Lima, hasta Palacio. Bueno, no tanto defender a Bolivia, los peruanos también se sintieron, ¿no? Sentían que iban a hacer... Que iban a poder a salir bien. Pero, ¿sabes qué? Yo en realidad digo, ¿no? Yo discrepo bastante con muchos de mis colegas y también profesores que siempre le dicen a los alumnos perdimos porque los ingleses apoyaron a los chilenos. Siempre he escuchado esa versión. Es cierto que Chile tuvo armas inglesas, armas alemanas también, es verdad, estuvo mejor preparado, es verdad. Pero eso no nos hizo perder la guerra. Yo estoy bien convencido que más que nada fue la desunión. Exactamente, los problemas internos, todo lo que te he comentado, esos problemas internos fue lo que nos hizo perder la guerra. Es lo que nos hizo perder la guerra. No fue tanto de que Chile estaba mejor preparado. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, en la sierra, en la campaña de la Breña, por ejemplo... Claro, de campaña de la Breña es de Andrés Avelino Cáceres. Claro, exactamente. En la sierra donde Perú obtuvo sus victorias ante Chile. Claro, exactamente. Yo digo eso, ¿no? Es decir, en realidad, vemos que ahí tuvo victorias, ¿no? Solamente que Cáceres no fue apoyado en ese momento, ¿no? También vemos, por ejemplo, ¿no? La desunión que hubo en el sur. No estaban preparados. A lo que yo voy es, ¿no? Yo creo, bueno, es cierto que no se debe hablar de la historia que no ocurrió, que no pasó, ¿no? Yo como historiador no debería estar improvisando, ¿no? Pensando qué pudo haber pasado, qué no pudo haber pasado, ¿no? Pero lo que sí estoy convencido es que no lo hubieran tenido tan fácil los chilenos si pero hubiéramos Estados Unidos. Yo creo eso. Yo creo que la principal causa por la que perdimos fueron nuestros problemas internos. No fue tanto el poderío externo de Chile, ¿no? Claro. Entonces, hemos hablado de las causas políticas, de los antecedentes, y podemos ya comenzar hablando del desarrollo. Claro. ¿Cómo así se fue desarrollando esta guerra con Chile? Bueno, para empezar hay que tener en cuenta que Chile estaba muy lejos, ¿no? Distinto de lo que es ahora, no existía la carretera panamericana. El principal medio de transporte para llegar a Chile, o que los chilenos vengan acá, era el mar. Así que, por lo tanto, las primeras batallas se iban a desarrollar en el mar. Y como te estaba comentando al inicio, Perú estaba en desventaja. Sus dos mayores buques acorazados eran el Huáscar y la Independencia, que no eran nada a comparación de lo que tenía Chile, ¿no? Claro. Y bueno, es ahí donde se desarrollan los primeros combates, ¿no? En el mar, ¿no? Ya son conocidos lo que es el combate de Iquique, el combate de Ancanos, y donde resalta la mayor figura de esta guerra, ¿no? Que fue Miguel Grau, don Miguel Grau. Miguel Grau, seminario que era antes de entrar a este conflicto, era diputado Claro. del Congreso de la República. Él tuvo también una participación. También, nos hemos referido a Miguel Grau, seminario. El día 27 de julio se cumplió un año más de su nacimiento, del héroe, mayor héroe de la historia de nuestro país. Y te digo una cosa, ¿no?
Miguel Grau también es el único personaje de la Guerra del Pacífico que es respetado en los 3 países que estuvieron implicados. En Bolivia y en Chile. Y te cuento una anécdota, yo he tenido la oportunidad de ir a Bolivia, he estado en Bolivia, y me sorprendió ver estatuas y bustos de Miguel Grau en Bolivia. Y me tomé la molestia de leer la inscripción que había abajo de los bustos. Y decía, Don Miguel Grau Seminario, héroe de Perú y Bolivia. Los bolivianos toman a Miguel Grau como un héroe, ¿por qué? Por la sencilla razón de que Bolivia no tenía marina de guerra. Como no tenía marina de guerra, Miguel Grau estaba en la obligación de proteger mar peruano y mar boliviano. Y los bolivianos así lo toman, que él también defendió mar boliviano. O sea, también como un héroe para Bolivia. Y es más, Miguel Grau murió en Angamos, y Angamos estaba en lo que era la costa boliviana. Angamos quedaba en ese tiempo en la costa boliviana. O sea, murió, digamos, en lo que fue mar boliviano en ese momento. O sea, en ese tiempo pertenecía todavía a Bolivia, o sea, murió en Bolivia. Claro, bueno, ya lo habían tomado los chilenos, chilenos lo estaban ocupando, pero todavía, oficialmente todavía era Bolivia, oficialmente. Claro, porque después se firmó el tratado, claro, ¿no? El tratado de Acón, firmado en 1883, que dio la finalización de la guerra con Chile. Entonces, puedes seguir hablando del desarrollo. Claro, claro, y como te estaba mencionando, me sorprendió también ver que Bolivia actualmente tiene marina de guerra, tiene actualmente, pero en el lago Titicaca. Pero me sorprendió ver que el máximo héroe de la Marina boliviana es Miguel Grau también. O sea, un extranjero, un peruano. Claro, claro. O sea, Miguel Grau también es el máximo héroe de la Marina boliviana. Y además, otra cosa, en Chile también lo respetan. ¿Por qué? Por la caballerosidad que tenía. Por eso se le conoce como el caballero de los mares. Exactamente, ¿no? Eso es lo que me llama la atención, ¿no? Porque en pleno conflicto, y esto es algo que debo investigar un poco más, pero me parece, no sé si soy muy... Sí, son temas muy largos. No, o sea, claro, pero me parece que es muy aventurado lo que te voy a decir. Me parece que Miguel Grau es el precursor de los derechos humanos. Incluso. Me parece, me tendría que investigar eso más. ¿Por qué? Porque para otra edición ya podemos hablar. Claro, porque los derechos humanos aparecen recién en la Segunda Guerra Mundial. Claro, después. ¿Y qué pasa? Antes de la Segunda Guerra Mundial, no había obligación de rescatar al enemigo, de cuidarlo. Por lo general se los ejecutaba, ¿no? El enemigo capturado se le ejecutaba. Pero Miguel Grau tuvo la caballerosidad de salvarlos, no atenderlos y regresarlos a su país. ¿Al mismo Arturo Prat? Sí. No, Arturo Prat sí murió en pleno combate, ¿no? Pero a los sobrevivientes los protegió, los llevó a su país. Lo que me da a entender, eso es lo que actualmente piden, ¿no? Con las convenciones internacionales que hay, ¿no? Pero en ese tiempo no había. Por eso me parece que Miguel Grau podría ser considerado un precursor de los derechos humanos, casualmente, ¿no? Claro, acá tenemos la tercera pregunta de un fiel televidente, colega también, Eric Campos, que nos ha escrito la siguiente interrogante. A ver, vamos a leer a continuación, estamos aquí en directo en el Cultural TV, siendo la hora en todo el país 6:54 de la tarde. El Perú era un país dividido con políticos que en esa época buscaban un beneficio personal. ¿Hoy en día volveríamos a perder la guerra? Yo creo que es muy probable que sí. Primero porque no hay preparación militar adecuada, ¿no? Vemos, por ejemplo, que los países vecinos están militarmente mejor preparados, ¿no? Segundo, vemos que también estamos muy divididos todavía, ¿no? Casualmente yo creo que si estuviéramos en conflicto, este sería el momento adecuado para los enemigos para atacarnos. ¿Por qué? No hay una unificación política. ¿No? Es lo que estamos viendo acá. Y encima los levantamientos populares que hubiera, ¿no? En contra de los gobiernos. O sea, yo creo que no estamos... O sea, un desorden parecido a lo que sucedía en aquella época. Bueno, en esa época hasta era peor, me parece. Era mucho peor. Sí, porque, por ejemplo, en ese tiempo, comparación de los peruanos del siglo XIX, no había mucha identidad nacional, no, por ejemplo, no había para nada, ¿no? La tecnología que hay ahora de conocer las diferentes razas, los diferentes idiomas que hay en nuestro país. Poco, por ejemplo, de acá, muy poco nada se sabía de la sierra o de la misma selva. Claro, aunque ¿sabes qué? Una vez escuché en una entrevista que le hicieron a unos oficiales generales chilenos, le preguntaban, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiera en estos momentos una guerra con Perú, Chile con Perú? Y dijeron algo bien interesante, estos generales, Ellos dijeron, nosotros podremos tener armamento, mucho mejor armamento, ¿no? Pero los peruanos tienen una gran ventaja. La gran ventaja es que ellos tienen experiencia en combate. Eso es algo real, ¿no?
porque, por ejemplo, ¿no? En el Perú los soldados peruanos, bueno, sobre todo los oficiales tienen experiencia de la guerra del CENEPA, tienen la experiencia de la guerra antisubversiva, tienen esa experiencia, ¿no? Y muchos de ellos han obtenido sus medallas en campos de batalla, ¿no? En cambio, los chilenos, digamos, hace la última guerra que tuvieron fue la guerra del Pacífico, casualmente, ¿no? Claro, La última claro. guerra que tuvieron fue la guerra del Pacífico y desde entonces no han vuelto a combatir, ¿no? Todos ellos dicen, ¿no? Ellos generales, nosotros nuestras medallas que tenemos las hemos ganado haciendo trabajos de oficina. En cambio, los peruanos las hemos tenido en campos de batalla, ¿no? Claro, y para ir ya avanzando, ya estamos 30 minutos hablando sobre este conflicto con Chile, también conocido como la Guerra del Pacífico. Vamos a seguir ya avanzando de forma más resumida de cómo Chile fue avanzando hacia territorio peruano. Claro. Bueno, después del avance que tuvieron de Tarapacá, que si bien es cierto fue una victoria, perdón, pero vamos en orden, ¿no? Primero, después de que Miguel Grau termina siendo ejecutado, no derrotado en lo que es el combate de Angamos, Chile empieza la invasión terrestre, ¿no? El ataque terrestre, ¿no? Desembarca en Pisagua, que en ese tiempo era peruano, actualmente queda en el departamento de Tarapacá, ¿no? Y de ahí empieza el avance, ¿no? Se da la batalla de Tarapacá, que como te mencioné, fue victoria peruana, pero que lamentablemente tuvimos que abandonarla, ¿no? Los chilenos tomaron posesión de ella, ¿no? Y de esa forma llegaron hasta Tacna. En Tacna se da una batalla conocida como la batalla del Alto de la Alianza, donde lamentablemente pierde, ¿no? Pierde la Alianza Perú-Boliviana, ¿no? Y es ahí donde se da una cuestión terrible. Si nosotros estamos hablando de que el Perú tuvo bastantes problemas, Bolivia los tenía peores problemas que los que teníamos nosotros. ¿Por qué? Todo el mundo siempre habla de que los bolivianos nos abandonaron, nos dejaron solos con la guerra, pero también hay que ver la situación de Bolivia. Si nosotros no teníamos identidad nacional, los bolivianos tampoco. Mucho menos. Sí, yo he visto, por ejemplo, que el soldado boliviano quería seguir en combate, quería recuperar su territorio, pero los grupos de poder políticos bolivianos y digamos, las clases económicas altas, o sea, los poderosos, los millonarios bolivianos, no estaban interesados en la costa boliviana. Sus intereses de ellos, de los grupos políticos y de los grupos económicos que están unidos, que al final son lo mismo, estos grupos, sus intereses económicos estaban en la sierra boliviana, principalmente en la mina de Potosí, hasta ese momento. Así que, ¿qué pasaba? Ellos veían el mar boliviano, lo veían como algo que no les beneficiaba económicamente, no les servía. Así que decidieron hacer un acuerdo con los chilenos. ¿Saben qué? Les dejamos nuestro territorio. Quédense con el mar, pero ustedes no suben a la sierra. Ustedes no toman Potosí. Y entregaron el territorio. Y donde se salen retirando. Se retiraron y dieron la orden. Y lo más triste, los bolivianos, el gobierno boliviano dio la orden a los soldados que se retiren de la guerra. Pero los soldados bolivianos quisieron seguir en combate. Y es más, ahí en Antofagasta hay un combate entre un grupo del ejército boliviano que no quería retirarse, hay un combate contra una facción del ejército chileno. Y ese es el único combate que ganan los bolivianos a los chilenos, la batalla de Chiu Chiu. Así se llama, la batalla de Chiu Chiu. Fue la única batalla que los bolivianos vencen a los chilenos. Y los bolivianos, después de vencer a los chilenos, regresan a La Paz, victoriosos. Y cuando llegan a La Paz, son encarcelados. Algo terrible, ¿ah? Terrible. ¿Por qué? Porque no obedecieron al gobierno O sea, ganaron, pero fueron encarcelados. Sí. Es algo terrible. O sea, te das cuenta, por ejemplo, que si Perú tenía problemas, Bolivia los tenía... O sea, una total desunión, una lucha por intereses. O sea, la situación boliviana muchísimo peor que la situación peruana. Claro, bueno, al final no sé cuál sería peor, si uno se pone a ver, no sé cuál sería peor, pero sí estaban mal también, ¿no? Estaban mal. Y bueno, eso fue también la razón por la que el gobierno boliviano decide retirarse, ¿no? de la guerra, ¿no? Por intereses económicos también. El mar, no le convenía. Si bien es cierto, la costa les daba ingresos, no les daba tantos ingresos como la mina de Potosí. Claro. Preferían defender Potosí, sus intereses económicos, a defender la sierra. A defender todo el territorio nacional, ¿no? Que en ese tiempo implicaba, ¿no? El departamento de Antofagasta, ¿no? Claro, entonces el ejército chileno para ir avanzando ingresaba por Tacna. Claro, y bueno, aquí hay que aclarar, ¿no? Una vez que el ejército peruano es derrotado en Tacna y Bolivia se retira, en ese momento es donde ocurren unos incidentes terribles. Mira, el ejército peruano derrotado. Mariano Ignacio Prado, el presidente,
se va del país. Algunos hablan de que se escapa, otros dicen de que sale a comprar armamento y que por el golpe de estado de Piérola no pudo volver. Bueno, ya depende de quién, ¿no? A quién apoyas. Bueno, el hecho es que no había gobierno, vacío de poder, no había ejército, pero sin embargo había una pequeña facción del ejército peruano que todavía resistía en Arica, liderados por el coronel Francisco Bolognesi. Claro, él estaba perdido, rodeado por todos lados. Acá está Arica, acá arriba está Tacna, aquí estaban los chilenos, aquí abajo en Iquique, Tarapacá también estaban los chilenos, en el mar estaban los chilenos. O sea, en todos lados estaban los chilenos. Estaban rodeados. Su derrota era inminente, no tenían el apoyo de nadie, nadie los iba a socorrer. Así que es por esa razón que los chilenos deciden plantearle la rendición al coronel Bolognesi, ¿no? Y como ya se sabe, ¿no? Aquí, como ya se sabe, ¿no? La historia nos han enseñado, ¿no? Bolognesi decide combatir hasta el último cartucho, ¿no? Claro. Pero en realidad fue un acto heroico, ¿no? Porque en realidad yo me pongo a pensar Primero fue lo de Bolognesi y después fue lo de Alfonso Ugarte. Bueno, vamos a plantearlo de esta forma, ¿no? Bolognesi estaba en Arica, recibe la visita de un emisario chileno que le plantea la rendición, ¿no? Le dice, ¿no? Nosotros sabemos que ustedes están rodeados, que ustedes no tienen suministros, su gobierno los ha abandonado. Para evitar un derramamiento de sangre, planteamos la rendición, que se rindan, ¿no? Bolognesi decide no rendirse, pero consulta con sus allegados. Claro. Porque obviamente sus allegados eran más jóvenes, él les plantea, ¿no? Saben que ustedes son mucho más jóvenes que yo puedo seguir peleando porque ya estoy viejo, voy a morir en cualquier momento. En cambio, ustedes todavía pueden ser de gran valía para la reconstrucción del país, ¿no? Y bueno, pero ahí se ve una página gloriosa de la historia peruana, ¿no? En la que todos los allegados de Bolognesi decidieron seguir a Bolognesi, ¿no? Y combatir hasta el último cartucho, ¿no? Claro, ese tan conocido dicho, frase. Claro, y es acá donde hay que aclarar unas cosas, ¿no? La historia peruana cuenta de que días después los chilenos se atemorizaban disparando, cañoneando un día, 2 días, y al tercer día atacaron. Es lo que plantea la historia peruana. Pero tú vas a Chile... Los historiadores chilenos... Claro, y no, sobre todo los nacionalistas chilenos, ¿qué es lo que te dicen? Los historiadores chilenos te dicen que... Bueno, no van a los historiadores, los nacionalistas chilenos, ¿qué es lo que te dicen? No te plantean que hubieron 2 días de disparos, de combate. Te plantean que van de frente al tercer día. Y dicen, en 50 minutos vencimos a los peruanos así, ¿no? De frente, ¿no? Pero en realidad te olvidas que fue mucho más tiempo, ¿no? Fueron más días inclusive, ¿no? De resistencia que hubo, ¿no? Y en la cima del Morro de Arica se da la inmolación de Francisco Bolognesi, se da lo de Alfonso Ugarte, que tú hablas, ¿no? De que la historia tradicional habla de que se tiró de un caballo, ¿no? Se tiró con el caballo, mejor dicho, ¿no? Del Morro, ¿no? Yo en realidad... El Morro de Arica. Sí, yo en realidad no creo que esto haya sido así, ¿no? ¿Por qué? Porque por la simple razón de que un caballo, por más que tú lo ordenes, no se arroja, ¿no? Del morro, no se arroja. Yo creo, como lo dijeron muchos en su momento, de que en realidad esto fue una historia inventada por el gobierno para darle valor a la gente que todavía resistía, ¿no? En el Perú, en plena guerra, ¿no? Pero sin embargo yo he leído partes chilenos, documentos chilenos, de sobrevivientes también de la guerra chilena. Ellos dicen, no, Alfonso Ugarte no se arrojó del morro, murió ahí en combate. En batalla. Sí, pero mira lo que dicen los chilenos. Ellos dicen, si bien es cierto, Alfonso Ugarte no se arrojó del morro, sí debemos decir que combatió heroicamente y combatió hasta el último momento de su vida, ¿no? Igual le tienen un respeto. Claro, es decir, no se puede menospreciar la labor de Alfonso Ugarte. Sí fue un héroe, en mi opinión. Y bien curioso, porque Alfonso Ugarte no tenía la necesidad de estar en guerra. ¿Sabes por qué? Porque él era una persona caudalada. Un iquiqueño de Iquique, un iquiqueño acaudalado, ¿no? Aristócrata. Es más, su misma mamá, millonaria ella, quería mandarlo a Europa para que no esté en combate, pero él decidió quedarse, ¿no? Yo me pongo a pensar, es como que acá los millonarios, qué sé yo, cuando me pongo a pensar los grandes mineros, los grandes millonarios acá digan, no, yo me quedo acá, me puedo combatir por el país, pues algo así, ¿no? Bueno, claro. Y combatió y murió ahí, ¿no? Y también creo que hay que resaltar el papel de Sáenz, ¿no? De Sáenz, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque, ¿no? Sáenz Peña, exactamente. Que fue después presidente de Argentina. Porque él era, claro, Sáenz Peña, porque él era argentino. Y al ser argentino decidió luchar también por la causa peruana, ¿no? Y claro, ¿no? Los chilenos obviamente al ver que era de nacionalidad argentina decidieron mandarlo a su país, no querían matarlo porque sabían que iba a haber un problema luego con el gobierno argentino, ¿no?
Claro, como el tiempo ya va pasando, ya estamos transmitiendo un largo tiempo, vamos ya a ir un poco más resumido, Augusto, de que tenemos mucha información que hablar aquí en esta transmisión especial del Cultural TV. Vamos ya a ir avanzando, entonces, chilenos entraron ya, o sea, después de que hemos hablado de la batalla de Arica. Claro, pues son, digamos, las campañas del sur, ¿no? Ya todo el sur tomado por los chilenos, nada impide que ingresen a Lima, ¿no? Ingresaron por el sur. Ingresaron a Lima por el sur casualmente. ¿Por qué no vinieron en mar directamente al Callao? Porque los peruanos los estaban esperando con grandes cañones, un cañón allá en el Morro Solar, que hasta ahora se ve la explanada, uno sube al Morro Solar, todavía ve la explanada donde sube el cañón. Ahí hubo un cañón instalado apuntando a la playa, esperando a los chilenos. Había otro cañón en lo que actualmente es el Parque María Reich, ahí en Miraflores. Interesante. Claro. Ahí también hubo un gran cañón que apuntaba a los chilenos y otro gran cañón en el Real Felipe, ¿no? Había 3 cañones que esperaban a los chilenos, por esa razón que ellos no se decidieron embarcar en Lima. Desembarcaron en Lurín, algunos en Pisco, en Pucayaco, algunos en distintos lugares. Los chilenos desembarcaron ahí y empezaron a hacer el avance de forma terrestre, ¿no? De forma terrestre. Claro, y los chilenos ingresaron por Chorrillos. Claro, de Lurín empezaron a avanzar. Hasta el día de hoy se conserva, bueno, ya actualmente es un puente nuevo, pero el puente por donde cruzaron los chilenos es el puente por donde pasa el río Lurín, que es en el ingreso a Pachacamac. Por ahí ingresaron los chilenos y tienen un primer combate en lo que son las pampas, en ese tiempo las pampas de San Juan, ¿no? Claro, lo que es ahora San Juan de Miraflores. Sí, claro. Bueno, actualmente yo he visto planos de la batalla. La batalla se desarrolló en lo que actualmente vendría a ser el puente Alipio Ponce, hasta lo que es el puente Tocongo, Sinestar, por ahí. Toda esa zona fue la zona de combate, ¿no? Ahí se enfrentaron. Yo he visto también en los mapas que los chilenos previamente habían subido hasta los cerros, que están en lo que vendría a ser Villa El Salvador, ¿no? Y desde ahí observaban, ¿no?, las posiciones peruanas, ¿no? Claro, aquí en el distrito de Surco hay una iglesia, ¿no?, de la Hacienda San Juan, ¿no? De la Hacienda San Juan, por ejemplo, donde estuvo el ejército peruano, ¿no? Preparándose para el combate. Casualmente, en honor a esa hacienda, le pusieron la batalla de San Juan, en homenaje a esa hacienda. Casualmente, ¿no? Claro. Luego de ahí, claro, fueron a Chorrillos, ¿no? Fueron a Chorrillos, y en Chorrillos hubo otro combate, ¿no? En el Morro Solar, casualmente, ¿no? Donde también, lamentablemente, fue derrota peruana. Pero aquí hay que tener en cuenta una cosa. Aquí, en estos enfrentamientos, no estábamos contando con soldados profesionales. Estábamos contando con gente, en su mayoría, civiles. Civiles que podrán ser muy valientes, pero no tenían la experiencia de combate, no estaban preparados para enfrentar esto, ¿no? Y bueno, lamentablemente fue una masacre, ¿no? Y me da bastante pena. Yo a veces gusto de subir al Morro Solar, una vista preciosa, pero cuando uno sube al Morro Solar y ves con detenimiento, todavía ves restos óseos en el Morro Solar de combatientes. De los antiguos combatientes. Claro, y me da bastante pena cómo personas que lucharon por el país están ahí y sus restos abandonados, ¿no? Abandonados totalmente, ¿no? Pero bueno, la derrota hubo en Chorrillos, se habla de que también hubo la destrucción de Chorrillos, ¿no? Se habla de que los soldados chilenos se desbandaron, como se dice, ¿no? Empezaron a embriagarse, ¿no? De que pudieron haber hecho un ataque sorpresa. Bueno, eso ya queda, ¿no?, en la anécdota, ¿no? Siguieron avanzando a Barranco, que también lo destruyeron, y estaban a las puertas de Lima Centro, ¿no? Pero se dice de que Petit Arts, ¿no?, francés, exigió a los chilenos que respetaran, ¿no?, las propiedades en el centro de Lima. ¿Por qué? Porque había bastantes... en simultáneo, disculpa que te corten, en simultáneo también se realizaba el gobierno de Magdalena. Claro, cuando ya los chilenos... No de la puerta. Claro, cuando los chilenos ingresan a Lima, obviamente ingresan de forma pacífica, entre comillas pacíficas, ¿no? A raíz de la exigencia de Petit Arts, ¿no?, de que no querían meterse con el gobierno francés, ¿no? Ingresan, ¿no? Obviamente el gobierno sale de ahí, el gobierno de Pedro Leico, y instauran el gobierno el gobierno de la Magdalena, como tú le llamas. Eso fue algo bastante breve. Claro, fue bastante breve, ¿no? Pero no estaba gobernando desde Lima, lo mandaron a lo que es Magdalena. Chile, el ejército chileno ingresó hasta Palacio. Claro, lamentablemente, inclusive hay una foto que ellos siempre lucen, ¿no?, del Palacio de Gobierno con una imagen, con una bandera chilena, ¿no? Algo terrible, la bandera chilena del Palacio de Gobierno. Exactamente, ¿no? Fue una humillación, obviamente. Pero eso duró unas horas, unos minutos. Bueno, de eso no tengo mucha información, pero sí ha debido estar buen tiempo, ¿no? El tiempo. Yo me imagino que estuvo el tiempo que los chilenos han estado ahí, me imagino, ¿no? Ahora, Pero ahí donde aparece Petit Arts. Sí, Petit Arts aparece antes del ingreso de los chilenos a Lima, ¿no?
Claro. Ahora, se habla de que los chilenos empezaron a saquear, ¿no? A saquear no sé, muebles, estatuas, libros de la Biblioteca Nacional. Claro, los archivos, ¿no? Los laboratorios de la Universidad de San Marcos en ese momento. Se habla de eso, ¿no? Aunque muchos nacionalistas chilenos digan esto, digan que no existió esto, pero en realidad yo he tenido la oportunidad de hablar con historiadores que han ido a Chile y han dicho que sí, hay lugares donde no permiten el ingreso a historiadores peruanos, donde hay los documentos peruanos, ¿no? Hay eso, ¿no? Se habla, por ejemplo, ahí no sé si te darás cuenta, hay una estatua de Cristóbal Colón en el Paseo Colón casualmente, ¿no? Hay idea de que quisieron llevársela, ¿no? Y es más, hay documentos donde se muestra de que los chilenos hasta estaban planteando llevarse los ferrocarriles a Chile. ¿Tanto así? Pero el costo era muy alto, ¿no? Y por esa razón no lo hicieron. Claro, los ferrocarriles eran nuevos, o tenían pocos años de que se utilizaban. Al margen de que si fueran nuevos o viejos, eran muy útiles, hubieran sido muy útiles ahí en Chile, ¿no? Claro, y es por esa razón que decidieron llevarlo, ¿no? Bueno, decidieron, pero al final no se logró, ¿no? Por los costos que implicaba, ¿no? Claro, y bueno, eso es lo que se habla, ¿no? Hay muchas historias, ¿no? De resistencias ahí mismo, ¿no? Me estoy olvidando también de la resistencia en Miraflores, de los reductos, ¿no? Claro, los reductos, claro. Que por ejemplo se puede ver en la avenida Benavides. Y además otra cosa, ¿no? Paralelamente a eso está la expedición de Patricio Lynch, ¿no? Que recorrió toda la costa norte del Perú, que tenía una función. La función, bueno, los chilenos dicen que era vigilar que todo estuviera bien, pero en realidad lo que ellos hacían era destruir las haciendas del norte. ¿Por qué las haciendas? El objetivo de Chile no solamente era crecer ellos, sino también retrasar la reconstrucción del Perú. ¿Cuál era la principal fuente de ingresos en el Perú? Las haciendas. Las haciendas eran las que daban más ingresos al fisco, no daban más ingresos. Y con la destrucción de las haciendas, la reconstrucción peruana iba a demorar, ¿no? Y esa era la función de Patricio Lynch, ¿no? Destruir las haciendas, ¿no? Del norte del Perú, ¿no? ¿Y hasta dónde llegaron los chilenos? Bueno, en la costa se habla de que llegaron, bueno, en realidad, si uno se pone a ver en el mapa, el último combate, bueno, de ahí se fueron a la sierra, que perdieron con Andrés Solís Cáceres. Claro, pero respondiendo a tu pregunta, el combate que más al norte que se dio fue en Huamachuco, ¿no? Lo que es la libertad, la región de la libertad, ¿no? Claro, pero eso es adelantándonos, ¿no? Si vamos a ir por partes, vemos que después de Lima, los chilenos empezaron a ingresar en la sierra. ¿Por qué? Porque en la sierra, digamos, está Cáceres, ¿no? Dirigiendo a las guerrillas, ¿no? A las guerrillas campesinas que tenían los problemas que ya te mencioné, ¿no? Que tuvo que lidiar con ellos, ¿no? Tuvo que lidiar con todos esos problemas. Los convenció, los unió a la causa y empezaron a combatir contra los chilenos, ¿no? Y es ahí donde hay victorias, ¿no? Victorias peruanas. Está Cucarama, Caballe, ¿no? Y el más recordado por los chilenos, que es la Concepción, ¿no? En el Valle del Mantaro, ¿no? Ahí en la Concepción se habla, ¿no? De que una buena cantidad de guerrilleros, ¿no? Vencieron, ¿no? Tomaron a la iglesia que era base de los chilenos, ¿no? Se habla de que hubo una masacre terrible, ¿no? Que incluyó decapitación de los chilenos, ¿no? Y actualmente que le sacaron el corazón a los chilenos, lo pusieron en cajas, ¿no? Actualmente allí en la Catedral de Santiago hay un mausoleo donde se guardan los corazones de los chilenos, ¿no? De los que combatieron ahí en Concepción, ¿no? Y qué curioso que en el Perú no se recuerde mucho ese combate. Claro, no se habla. No se habla mucho. En Chile sí se recuerda bastante ese combate, en Chile se habla bastante. Pero acá en Perú no se recuerda eso. Pero, bueno. ¿Y por qué crees que no se recuerde? Yo creo que por las formas. No, además no es tanto eso. Yo creo en realidad que lo que más une a un país son las derrotas que las victorias. Me parece eso. Porque uno cuando pierde, no sé, es lo que yo veo en todos los países. En Chile, por ejemplo, se revalora más la Concepción que los combates que ellos ganaron, por ejemplo, ¿no? Siempre se revalora más eso, ¿no? Porque tal vez eso, porque el que una muerte implica heroísmo, ¿no? En una guerra, ¿no? Y obviamente los chilenos tratan de mostrar eso como que los chilenos nunca se rindieron en combates y todo eso, ¿no? Claro. Eso claro, es como héroes, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Claro. Entonces los chilenos llegaron hasta la libertad. Hasta la libertad, exactamente. Pero es ahí donde no recibieron el apoyo que te menciono. Cáceres no recibió el apoyo. Iglesias estaba en contra de Cáceres, era enemigo de Cáceres. Y por lo bajo, Miguel Iglesias empezó a hacer acuerdos políticos con los chilenos. Yo te voy a mencionar una cosa. ¿Contra Cáceres? Sí, yo he estado hablando con historiadores que son más especialistas en el tema y me han comentado algunas cosas interesantes. Ellos hablan de que los chilenos, por más que estaban bien preparados, no estaban
no estaban en la, digamos, no estaban en la capacidad de aguantar una guerra de largo tiempo. No estaban en esa capacidad. Ellos tenían la idea de vencer al Perú en pocos meses. Tenían esa idea. Y la guerra no duró unos cuantos meses, duró 4 años duró. 4 años. Exactamente, duró ese tiempo. Y se habla de que los chilenos ya llegó un momento en el que estaban desertando. Inclusive se habla de que empezaban a castigar, el mismo oficial chileno castigaba a los chilenos que intentaban escaparse, desertar. No querían que seguirse quedando, no estaban en la capacidad de aguantar la resistencia que estaban haciendo los peruanos. Así que los chilenos también estaban buscando la forma de retirarse de la guerra, pero obviamente haciendo los acuerdos que a ellos les convenían. E Iglesias tampoco le convenía que Cáceres triunfe, ¿no? Que Cáceres triunfe. Es por esa razón que coinciden al final, ¿no? Coinciden tanto Iglesias con los chilenos, deciden pactar, ¿no? Deciden pactar y acabar con Cáceres. Eso fue una gran traición también, ¿no? Una gran traición. Claro. Que Iglesias, digamos, esté haciendo acuerdos con los chilenos, ¿no? En contra de Cáceres, cuando en realidad deberían estar Estados Unidos en contra de la invasión, ¿no? Sí, porque era, como hemos mencionado, un contexto muy difícil, muy complicado para nuestro país. Entonces, para ir ya avanzando en tiempo, hemos hablado como de 1879, 1880, 81, 82, para llegar al año de 1883. Claro. Hemos hablado, la última batalla que se registra es la de Huamachuco, en la Libertad, donde fue victoria peruana. No fue chilena, ¿no? Fue chilena. Y hubo una pregunta que es de seguro para los fieles televidentes del programa, y una pregunta que he tenido desde hace tiempo es la siguiente. Chile, ¿por qué no llegó a la selva o llegó a la selva? Bueno, yo creo, como te digo, creo, porque esta parte no la tengo documentada, claro, pero lo que me parece es que la selva no la veían como una gran fuente de riqueza. Eso primero. Y segundo, no había medios de comunicación con la selva. No existían todavía las carreteras que unen la sierra con la selva. La selva ha estado aislada del Perú hasta bien entrado el siglo XX. Inclusive yo tengo la información de que hasta inicio del siglo XX, ¿tú qué tenías que hacer para irte a Iquitos, por ejemplo? A Iquitos. ¿Qué tenías? No había aviones. ¿Cómo te ibas de Lima a Iquitos? Tenías que irte al Callao, tomabas un barco en el Callao, y del barco de Callao se iba hasta el sur de Chile, se iba hasta el estrecho de Magallanes, se daba la vuelta. Es increíble. Recorría todo el Brasil y por el río Amazonas en el Brasil, por ahí ingresaba. Increíble. O sea, te das cuenta que para ir a Iquitos tenías que darle la vuelta al continente. No existía el canal de Panamá en ese tiempo. O sea, te imaginas. Y yo me pregunto, ¿no? Si era tan difícil llegar a las ciudades más importantes, Iquitos era la única ciudad con importancia en ese momento, ¿no? Bueno, si entre comillas por el caucho, ¿no? Claro, era muy difícil llegar. Yo creo que por eso los chilenos no lo vieron interesante, factible, práctico, ¿no? Invadir las selvas, ¿no? Y claro, tampoco, o sea, querían más que nada Lima, pero ellos en ese tiempo sabían de la importancia que tenía el Cusco. Es que en realidad el Cusco, yo te digo, el Cusco ya había perdido, digamos, culturalmente sí tiene riquezas, es obvio, pero a nivel económico ya no tenía la importancia que tuvo, por ejemplo, en la conquista, ¿no? Ya había perdido eso, ¿no? Y los chilenos eran conscientes de eso. Los chilenos lo que querían era lo más inmediato y lo que ellos podían controlar, que era el salitre, ¿no? En la provincia del sur, ¿no? Y llegar a Lima y ya tener bajo control el país. Pero se daban cuenta que llegando también no podían tener el control de Lima, ¿no? No estaba en su capacidad de ellos. Así que, porque era su intención. Claro, podían haber tenido la intención, pero no estaba en la capacidad de controlar, ¿no? Y veían que la resistencia peruana crecía, ¿no? Ellos ya necesitaban retirarse y tomar lo que realmente les convenía, ¿no? Que eran las provincias de Tarapacá y Arica, ¿no? Claro, entonces es por eso que hemos hablado también una parte de Petit Thouars, que fue un almirante francés que ayudó al Perú, si no, esto hubiera sido territorio chileno. Y así es, claro. Entonces, después de eso se realizó el Tratado de Ancón, exactamente, en 1883, del cual ¿nos puedes mencionar los puntos más importantes del Tratado de Ancón? Bueno, para empezar, el Tratado de Ancón implica, ¿no? el fin de la guerra y el retiro de las tropas chilenas. Pero aquí hay que tener en cuenta una cosa. Yo creo que los puntos más resaltantes del Tratado de Ancón conciernen a lo que es lo que va a ser ahora la posesión de Arica y Tarapacá. Para empezar, Tarapacá pasa totalmente a poder chileno. Totalmente. Arica
y Tacna, por el lapso de 10 años, tienen que estar bajo la protección, así le llaman, ¿no? Bajo la protección de Chile, y luego de los 10 años se procedía a hacer un plebiscito para ver, digamos, a quién va a pertenecer, a Perú, a Chile, o algunos hablaban de darle a Bolivia, algunos decían eso, ¿no? Arica después decidió... Ya ¿qué pasó? Pasaron los 10 años, el plebiscito nunca se dio, los chilenos sabotearon los plebiscitos, y no les convenía, porque el plebiscito implicaba la elección, de que la misma gente vote, y en ese tiempo se habían formado sociedades patrióticas peruanas, ligas peruanas, se habían formado en Arica y en Tacna, sabían que ante una inminente elección iban a optar por ser peruanos. Los chilenos a lo largo de mucho tiempo buscaron poblar Arica con población chilena, maltratando a la población peruana, ¿no? Ahí se cuentan varias historias, ¿no? De ataques a ciudadanos peruanos, inclusive se habla de Jorge Basadre, el historiador, por ejemplo. Jorge Basadre es tacneño, él nació en la Tacna ocupada por los chilenos, y él cuenta que una vez fue agredido, incluso hay una foto del joven de Jorge Basadre que está con el ojo morado, que cuenta que fue agredido por chilenos, ¿no? Claro, o sea, los chilenos buscaron eso, ¿no? Buscaron que los peruanos se vayan de Tarapacá y Arica y, digamos, se abogado por chilenos ante el plebiscito. Pero no fue suficiente. Pasaron los 10 años, nunca se hizo el plebiscito. El Estado peruano siguió insistiendo, se tenía que hacer el plebiscito. El plebiscito finalmente nunca se dio. Y después de 50 años, casi me parece que fue así, casi, no menos. Bueno, el hecho es que después... En 1930. Sí, más o menos, no, 27, no recuerdo el año pero sí fue durante el oncenio de Leguía. Decide firmarse, ¿no? El tratado definitivo, ¿no? Con el cual Arica pasa a poder de Chile y Tacna regresa a territorio peruano, ¿no? Por eso a Tacna le llaman la ciudad heroica, pero eso no fue todo. No solamente es que Tacna haya regresado a territorio peruano, también hubieron varias restricciones para Tacna, ¿no? Por ejemplo, por muchos se le prohibía a Tacna, por ejemplo, tener un ferrocarril a La Paz, por ejemplo. No puede. El único que puede tener ferrocarril a La Paz es Arica. Hasta ahora, por tratado de antes. Claro, hasta ahora. El mar, por ejemplo, si uno ve ahí el problema del mar, que recién se resolvió con La Haya, no tuvo que intervenir La Haya para ver, ¿no? Porque al final, si uno se pone a la postura de Tacna y de Arica, Tacna no iba a tener las 200 millas que le correspondía al Perú. No iba a tenerlo. Y recién se resolvió ahorita en el gobierno de Humala, recién se resolvió, ¿no? En el tratado de este problema con el por ejemplo. Claro. Recién se resolvió. Claro. Pero además hay otra cosa. Arica, no, si está en poder chileno, por ese tratado, los chilenos no pueden decidir internacionalmente sobre Arica. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si le quisieran dar una salida de mar a Bolivia por la zona de Arica, tendrían que consultar al Estado peruano por tratado. Tendrían que consultarlo. Y bueno, ¿no? Casualmente, en los años 70, me parece que fue, ¿no? El presidente Pinochet de Chile ofreció a Avance, el presidente boliviano, le ofreció un corredor, una salida a Bolivia por el norte de Arica. Ofreció. Pinochet fue bien astuto, porque él sabía que los peruanos no iban a aceptar. Sabía que a Perú se le tenía que consultar. Se le consultó al Perú. Y el Perú, que estaba gobernado por Juan Velasco Alvarado, nacionalista él, dijo que no, que era territorio peruano y que no se le podía dar salida a Bolivia por Arica. Y Pinochet se lavó las manos, ¿no? Dijo que no. Y ahora hay una frase que siempre repiten los bolivianos. Le dicen, ¿no? Chile le puso candado a nuestro mar y la llave se la dio al Perú. Algo así es lo que dicen, ¿no? Claro. Y la llave se la dieron a Perú, ¿no? Como cerrando, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Al final se lavaron las manos, ¿no? Claro, los peruanos no quieren darte más, yo sí quise darte. Algo así, ¿no? Claro. Y eso es lo que pasa ahorita ¿no? Bueno, y Bolivia también perdió para siempre, ¿no? Su salida al mar, ¿no? Yo de verdad no entiendo cómo ahorita pretenden reclamar algo en La Haya, porque lamentablemente, si bien es cierto, fue injusto, yo sí estoy de acuerdo que fue injusto que le hayan quitado el mar, también es cierto que se firmó un tratado, y habiendo un tratado no hay más que discutir, Claro, esto, como hemos hablado ya una hora largo y tendido de lo que fue la Guerra del Pacífico en esta edición de aniversario, un año más de Cultural TV, un día como hoy empezaron las transmisiones. Vamos a hacer
después de una pequeña pausa con la segunda parte, del cual vamos a hablar de la importancia que tiene la historia, por qué es importante saber de estos temas, que es cultura general. Aquí contamos con el historiador Augusto Huertas, nuestro invitado especial, que es la tercera vez que nos acompaña en estos programas culturales. Ya regresamos aquí en el especial del Cultural TV, 53 ediciones, y además que, como les dije, de programa de Facebook se ha convertido en un medio de comunicación. Muchas gracias, vamos a regresar en breves instantes.